Teresa, perdona, tenía una pregunta para el doctor Herrera. Sí. En tu experiencia con este tipo de imágenes, ¿cuánto porcentaje crees de pacientes que tendrían una lesión dural con las imágenes que nos muestras? ¿Es una pregunta para mí? Sí, sí, para el doctor Valencia. Yo creo que este paciente tiene una lesión dural. Ahora, yo jamás he reparado una dura madre por una fractura. En el centro donde trabajamos recibimos muchas fracturas, no de este tipo específicamente, pero muchas fracturas. Y en fracturas con estallido, en fracturas con fracturas de lámina, no hemos tenido necesariamente que reparar dura. Y considero que es muy difícil reparar dura cuando se producen desgarros de este tipo. Pero yo pienso que este paciente sí tiene una lesión dural. Tiene una lesión dural. Ahora, yo creo que no es prioritario repararla. Hay un solo trabajo que habla del tema de las lesiones del saco dural en la lumbar baja. Es mucho más frecuente que en la otra parte de la columna vertebral. El trabajo habla de un promedio del 20% Sí. con o sin lesión. Hay unas lesiones que no se ven más que en el escáner fino, corte finos de las láminas donde lesiona el saco dural. Lo cual, a este nivel, mucha gente revisa o sospecha por miedo a la fístula, lo que hemos comentado antes. Pero en la zona lumbar baja sí que es frecuente. La pregunta anterior, muy interesante, sobre la biomecánica. El enfoque terapéutico de la lumbar baja, L4 y sobre todo la L5, es bien distinto que las otras, porque toleran muy bien el tratamiento conservador. Bueno, no es este caso, pero en general, si hay sospecha de operar sí, operar no, yo tiendo a no operar la L5. En este caso no, porque hay un estallido mayor. Porque desde el punto de vista biomecánico, como ha comentado el doctor Valencia, es distinta y toleran mucho mejor el tratamiento conservador. Hay estudios que lo avalan, ahí están publicados en la literatura, en comparación con la L3, L2 o ya por encima a nivel de la charnela toracolumbar. Cani, y una pregunta, ¿y el tratamiento conservador, le harías un corsé incluyendo el muslo o cómo orientarías el tratamiento conservador en los casos? En estos casos no incluye muslo. Yo podría un corsé rígido, un corsé BOV rígido, que coja lo que es, y llega hasta la zona toracolumbar, justo por debajo, y que os coja un poco la pelvis, pero no es necesario, al menos yo no lo he utilizado nunca y me ha ido muy bien en movilizar esta zona. Y insisto, suelen ir bien a nivel de el conducto raquídeo es muy amplio y la demanda biomecánica, por razones que a lo mejor hay que estudiarlas más, son favorables y se suele reparar. En este caso, yo insisto en que no. En este caso está claramente, tengo la columna posterior, la media, la anterior, y tiene invasión del canal, y tiene más cosas. Aquí sí que hay que reparar, hay que operar. Bueno, es nuestra experiencia también. Nosotros intentamos, en esta fractura de columna lumbar baja o lumbosacra, tratamos de ser muy conservadores, no solamente porque la biomecánica lo permite, sino que además que nuestro tratamiento implica, por lo menos, fijar un par de segmentos. Y eso es muy malo en pacientes jóvenes, que generalmente son los que sufren este tipo de accidentes. Dejarle rígida su columna, su charnela lumbosacra. Volviendo al caso, bueno, vemos que es una fractura potencialmente inestable, a pesar de estar en la región lumbosacra. El paciente tiene un compromiso neurológico parcial y ese compromiso neurológico parcial es concordante con este grado de ocupación que tiene en el canal medular. Complican aún más las cosas que a los que estamos acostumbrados a hacer abordajes posteriores habitualmente, tenemos limitada esa vía o parcialmente limitada por este desforramiento y esta lesión expuesta que aumenta la posibilidad de complicaciones locales en el postoperatorio. Jorge, te quería consultar a ver tu opinión, sobre todo por el manejo de las partes blandas, la estabilización, un poco tu aporte, Jorge.
Este caso es un caso singular. Pienso que nunca he visto una cosa así con esta lesión de las partes blandas. Es una lesión de Morel-Lavallee y va a complicar seguramente con problemas de las partes blandas, con alto riesgo de necrosis de piel, de infección. Por lo tanto, si planteamos una vía anterior, una vía posterior, tenemos una mucha más posibilidad de tener complicaciones infecciosas y de piel. Como los pacientes tienen una lesão neurológica incompleta, pienso que teria que estudar los vasos sanguíneos, a donde está la bifurcación, para talvez plantear una vía anterior, porque sería más fácil hacer una corporectomía por vía anterior y estabilizar con una placa. Después descansar después de las partes blandas estarem mais seguras, talvez acrescentar una vía posterior percutánea. Tengo una pregunta. Una pregunta, según entendí en el cuadro clínico, lo que tú describiste es una radiculopatía local, no es una caudequina, porque en ningún momento se mencionó que tuviera silla de montar ni tuviera problemas de esfínteres. Entonces, si no es eso, es una radiculopatía nada más segmentaria por efecto de la compresión tanto del foramen como posiblemente del canal, pero son dos cosas muy diferentes, porque si estamos hablando de esto, pues podríamos pensar en cosas más conservadoras, menos agresivas. Jorge, el doctor Herrera ya comentó, se puede uno meter ahí y descomprimir con toda tranquilidad por atrás, por algún mini approach y hacer una fusión corta, transitoria y tal vez hasta pensar en un futuro en quitársela a un paciente joven, no lo sé. Pero el punto concreto que quería comentar es lo que tú describiste, no confundir síndrome de caudequina con un síndrome radicular segmentario. Ok, concordo contigo. Juan Pablo, tenías una consulta. Te quería preguntar, tú la resonancia que hablaste, en este caso es indispensable para valorar no tanto la parte ligamentaria, sino que muchas veces, como dijo Jorge, la parte de los vasos y eso. Y agregar tu comentario que querías. Gracias. Sí, gracias. Primero, las fracturas de L5 para mí no forman más parte de la columna lumbar. Creo que las fracturas de L5 deben ser consideradas como fracturas de la pelvis, por la inestabilidad inherente que generan, por la disminución de los puntos de fijación y de anclaje distal. Por lo tanto, uno está pensado u obligado a ir hacia la pelvis cuando tiene que operar. El punto de controversia acá es la vía anterior, es una zona difícil de hacer y lamentablemente la bifurcación de los vasos aortoilíacos va a ser un condicionante, por lo cual va a complicar más. Yo creo que en este caso es una fractura que debe ser solidarizada con la pelvis por vía posterior, más injerto, impacción de los fragmentos, y en el caso de haber ruptura de dura madre, lo que hacemos nosotros de rutina es la colocación de un drenaje dural. Esa es la forma, pero creo que ya la fractura de L5, estoy de acuerdo con el expositor, son fracturas que en la mayoría de los casos no son quirúrgicas, pero esta tiene una destrucción importante asociada a todos los compromisos que avisó, ¿no? La trataría por vía posterior, como les digo. Teresa, a ver, un comentario. A ver, la vía anterior, si en este caso, sobre todo por la lesión de las partes blandas y que nos contraindicaría en algunos casos la parte posterior.
Vamos a ver, yo creo que esta es una lesión de muy alta energía, que quería hacer una puntualización que antes te he pedido. Cuando hablaba el doctor Herrera, yo creo que no tiene nada que ver este paciente, que parece un paciente joven, trabajador, con un impacto de alta energía, que hacer un abordaje anterior, y ha dicho el compañero muy bien la resonancia, porque la vía anterior en esa bifurcación de quitar una vértebra traumática es muy agresivo. Luego, yo creo que este es un caso muy claro para lo que ha dicho Hani, una vía posterior, se pueden coger los pedículos de la vértebra afecta, descomprimir y reparar el defecto oral. Pero, ¿y si te hace falta poner un soporte en algún momento? Que creo que yo veo la imagen de los pedículos laterales, no creo que vas a tener ningún problema, pues se puede poner por vía posterior perfectamente un cilindro, o sea que no creo que vayas a tener ningún problema. Y poner una vía anterior, a lo mejor antes me atrevería a poner una percutánea posterior, esperarme un poquito, ir por delante y poner un cilindro expansivo. Pero estás hablando de un traumatismo de muy alta energía porque se ha roto la L5. ¿No fijarías entonces la pelvis? ¿No irías a la pelvis? Yo no sé, creo que no iría a la pelvis en este caso. Me ha gustado mucho el comentario, pero si pudiera coger la vértebra afecta, que sería la L5 con 2 tornillos pediculares, iría L4, L5, S1 con los tornillos puestos muy en punta a la cara anterior del sacro, y creo que si tuviera mucha dificultad, y he enseñado yo un caso muy parecido al de él, y que nosotros pusimos un cilindro entre medios, pusimos tornillos arriba y abajo, no puse a la pelvis, y este enfermo que tenía 32 años con rotura diafragmática no hemos tenido ningún problema. El doctor Mario Herrera quiere hacer un comentario. Sí, gracias. Bueno, yo tenía un comentario sobre estos Morel Lavallée. Es frecuente verlos en este sitio. Nosotros tenemos cierta experiencia haciendo fracturas de sacro y lo vemos frecuentemente. Quizá la primera recomendación cuando hay este tipo de fracturas y hay compromiso de tejidos blandos es espere. Espere a que los tejidos blandos mejoren y usted puede ver qué queda de la fractura y cómo la va a resolver. Obviamente, digamos, la urgencia lo define el hecho de que este paciente tiene un compromiso neurológico, pero como estábamos hablando, parece que es un compromiso neurológico que es radicular. Luego voy un poco con lo que comentaba el doctor Soriano sobre todo manejar la parte de tejidos blandos es fundamental. De eso depende todo, depende que el paciente haga una sobreinfección y una serie de complicaciones después de eso. Listo, procurar hacer una estabilización posterior, porque claramente es mucho más fácil hacerla. Si bien es cierto, es una indicación cuando hay compromiso neurológico de hacer una vía anterior, en este segmento particularmente es difícil por el abordaje que uno debe hacer. Entonces, lo que regularmente nosotros hacemos en este tipo de fracturas cuando son quirúrgicas es hacer primero una vía posterior para estabilizar y ver qué se puede descomprimir desde ahí. Y si tenemos que complementar después con una vía anterior, pues se complementa. Pero otra vez, hay que tener muy en cuenta los tejidos blandos. Bueno. Juan Pablo, no sé si querías agregar algo más. Sí, no, yo no hablé, te agradezco, yo no hablé de la parte blanda, pero creo que antes de hacer todo, este paciente hay que intentar cubrir, porque es un factor de riesgo importante. Hoy se lo puede cubrir, si no se puede, hay que hablar con cirugía plástica para hacer un colgajo, sino que hay que aproximar y ponerle un back directamente y operarlo rápido, ¿no? Reitero, yo iría a la pelvis, creo que la fractura del E5 forma parte de la pelvis. Daniel, Sí. un comentario rápido. Si nos fijamos en el escáner, por ejemplo, hay un corte que alarma que es del medio, en el sagital. En cambio, el primer corte y el tercero nos indica que en gran parte de la vértebra, 70%, está conservado, lo cual no nos fijamos solo en la parte que está súper hundida, pero es que en el corte que está detrás y el corte el primero, gran parte, por lo tanto a mí esto me anima a descomprimir por detrás y fijarlo por detrás, y en este caso no iría a la pelvis. Perfecto. ¿Y qué opina Hani de si harías una fijación transitoria y después retiraría el implante? O... No, por la sencilla razón, porque así evito al paciente someterle a una segunda cirugía. Como tengo que yo
ir por detrás y descomprimir. Ahí mismo hago la fusión y fijar el L4, L5, S1 no es gran problema para el paciente, y así le evito una segunda cirugía. Y suelen ir bien. Yo creo que la herida sí, hay un potencial de infección porque llegó con esta herida abierta, sucia, esto y demás. Hombre, hay que estar atento a la infección, pero está un poco lejos hay la circulación ahí, hay que estar, pues, cubrirlo bien con antibióticos, vigilarlo y ir por detrás por una incisión media. Bueno. Me da la sensación de que el doctor Valencia ha hecho otra cosa. Yo creo que ha recalcado mucho sobre el tema, el círculo, que ahí no podía entrar. Vamos a ver qué es lo que ha hecho. Bueno, vemos, a ver, Manuel, lo que un poco ya se discutió todo. Bueno, por la indicación de tratamiento quirúrgico, bueno, está por ese compromiso partes blandas, por la eventual inestabilidad que podría tener esta fractura por el gran compromiso del cuerpo y una eventual disrupción en la parte posterior. Y este compromiso neurológico que realmente no era una caudequina, como les dije, los esfínteres estaban bien. Era un problema radicular, pero bilateral. Una de las cosas que nos complicaba mucho era la herida, como les decía, para evitar unas complicaciones locales en el postoperatorio. Para nosotros esto es una indicación de tratar de hacer control de daño, control de complicaciones postoperatorias. Y también en este tipo de fracturas donde la compresión es tan importante en la parte anterior, hay rotación de fragmentos, y justamente como se dijo anteriormente, para no aumentar la inestabilidad, removiendo los arcos posteriores, que están más indemnes en este caso que la parte anterior, decidimos hacer una descompresión anterior directa. Esta es la imagen del intraoperatorio, donde se hace una cirugía de control de daño con fijación pedicular, con el mismo sistema USS que se usa para el abierto, pero modificado para una técnica mínimamente invasiva. Este es un sistema muy, muy estable, ¿no es cierto?, que nos permite hacer reducción en lordosis y distracción. Pero en este caso, una reducción indirecta no hubiese logrado descomprimir el canal raquídeo, ¿no es cierto? Este es el resultado del abordaje posterior. Efectivamente, la herida se manejó con un aseo quirúrgico, se hizo un debridamiento del tejido delgado, se cerró parcialmente para no hacer sufrir los colgajos y se colocó un sistema de aspiración continua, un BAC. Y esta es la radiografía postoperatoria del paciente. Como le digo, en la planificación nuestra es el primer tiempo. En forma diferida se hizo el segundo tiempo, que fue la vía anterior. Y bueno, por supuesto que se hizo el estudio vascular en la planificación. En este caso, la arteria facilitaba bastante las cosas, no así la vena, así que hubo que hacer una disección bastante cuidadosa de la parte anterior. Logramos hacer una muy buena descompresión. Estas son las radioscopías en el intraoperatorio. Lamentablemente no contábamos con un implante específico para esta zona. Esta es una zona de gran lordosis. Usamos este sistema que se utiliza habitualmente en la región toracolumbar más alta. No es un sistema modular que permite modificar las plataformas. Hay otros implantes que sí lo permiten. En el mercado nacional no lo tenemos. Pero bueno, quedó bastante en distracción, con bastante buen anclaje. Lo probamos en el intraoperatorio. Además teníamos la fijación posterior y la esperanza y rezar de que eso no se complicara. Esta es la radiografía postoperatoria, con ya el segundo tiempo hecho. Ahí está la descompresión y cómo queda el implante. Este es el resultado clínico a las 16 semanas. Este paciente no tiene mucho seguimiento, tiene 3 meses, pero las partes blandas lograron cicatrizar. Ahí vemos cómo se suturaron finalmente en forma secundaria los colgajos, pero requirió un pequeño injerto dermopidérmico. Ahí está la cicatriz de la vía anterior.
ahí están nuestras cicatrices de la colocación de los tornillos. Y este es el aspecto clínico. También a las 16 semanas el paciente recuperó el compromiso neurológico que tenía. Lo que sí tiene una pequeña ciática que está pendiente de estudiarla con una electromiografía y una resonancia magnética, que eso aún no está, por lo tanto no se los puedo mostrar. Y ahí está. Manuel. Sí, dígame. Muy bueno el caso. Lo que quería era si pudieras poner la radiografía posoperatoria inmediata con los tornillos pediculares. Que eso un poco se ve ahí, el cuerpo de la vértebra. Algunos pensarían de que habría necesidad de hacer una vía anterior, con todos los riesgos, poner una caja como la que pusiste, lesión de la vena, parecería como que el cuerpo tomó una forma y como que estaría estable. No sé, es un poco, plantearía a los demás a ver qué opinan, si necesitaría esa vía anterior o lo manejaría así. La otra, la utilización de tubos para descomprimir en estos casos. ¿Tienes alguna experiencia? Yo sé que es un caso más raro, pero capaz que estaría indicado también la descompresión tubular, como tiene afectación de partes blandas, hacer la descompresión. Bueno, nosotros hicimos esta cirugía de control de daño por vía posterior y no quisimos hacer un gesto de descompresión posterior, porque eso igual implica más tiempo, implica destrucción de elementos posteriores que ya están indemnes, que quedaron indemnes. Aprovechamos eso para la cicatrización, la estabilización a mediano plazo. No es un caso muy frecuente. No sé si con tubos hubiese logrado el grado de compresión que tenía el canal medular, era muy importante, como para pensar que por vía posterior, a través de tubos, uno iba a lograr hacer una descompresión efectiva. En mis manos, por lo menos, es muy difícil hacer una descompresión sin hacer... Si solamente pudiese hacer una vía posterior, yo en mis manos hubiese tenido que haber hecho una laminectomía completa. Exacto. No. Definitivamente, yo te puedo decir con 30 años de experiencia haciendo abordajes mínimamente invasivos, que descomprimir eso no tiene ningún problema. Ningún problema. Como tú lo dijiste, es un tema de experiencia, pero créanme que no requiere una curva de aprendizaje ni muy larga ni muy sofisticada. Simplemente es comprender las herramientas que se necesitan y los diferentes accesos. Podemos meter interlaminar, nos podemos meter transforaminal, nos podemos meter transpedicular, como uno decida, pero ese no es el punto. Yo creo que este era un caso ideal, definitivamente, en mi punto de vista, para una solución mínimamente invasiva con una descompresión de las raíces afectadas. Como ya lo dijeron, esa vértebra, a pesar de la fractura, se veía relativamente estable, y después los tornillos, tomando los pedículos, como había dicho Hani, y tal vez impactando los fragmentos, y listo, tiempo, y nada más. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo hubiera hecho. Gracias. Doctor Soriano, una pregunta. Cuando usted habla de descompresión por vía posterior, ¿cómo descomprime o remueve el problema que siempre es que el fragmento del muro posterior interpedicular que está dado vuelta y que lo impacta a través de un tubo? ¿O lo remueve a través de un tubo? Porque te metes a través del tubo y tomas una decisión o de impactarlo o de resecarlo con un drill o con el cortador ultrasónico, como tú quieras. Lo modelas, lo sacas, lo pules. O sea, hay varias herramientas que te sirven para descomprimir con mínimos riesgos. Nosotros usualmente, ahora recuerda que los tubos usuales tienen un diámetro de aproximadamente 18 o 20 milímetros, y la distancia de la línea media de una espinosa al pedículo es exactamente la misma, de manera que
que tú a través de ese pequeño tubo puedes ver todo el complejo facetario y todo el complejo laminar y puedes hacer con ello lo que tú consideres, pero otra forma de hacerlo también es meterte a través del foramen. Entonces quitas parcialmente la faceta lateral y por ahí también puedes impactar fragmentos, porque estamos hablando de una radiculopatía. Y vuelvo a regresar al tema, ese es el punto. Entonces yo me meto siempre con neurofisiólogo. Cuando el neurofisiólogo me dice que ya hay una conducción recuperada, yo estoy tranquilo de que ya no hay nada comprimido. Bueno, Doctor Valencia, enhorabuena por el resultado, un buen trabajo. Aquí la única duda que tenemos nosotros es que si realmente después de hacer la primera parte, si realmente hubiera sido suficiente esperar y a ver qué pasa, porque claro, es que esa cirugía de ir por delante a este nivel L5, lo que ha dicho el doctor Abbas y lo que se ha comentado es que riesgos reales son importantes y más en un hospital donde a lo mejor la cirugía vascular o cualquier complicación que puedes tener, a lo mejor estos medios no lo tienen. Yo probablemente he visto los pedículos que estaban muy bien, hubiera puesto pedículos en la vértebra del L5 y lo más probable que no hubiera hecho, no sabemos, pero vamos, lo más probable que no hubiera hecho falta. Es difícil ya decidirlo, ¿no? El abordaje anterior. Es lo único pero que yo puedo comentar al caso. Sí, ¿puedo decir cualquier cosa? Sí. En la mayor parte de las fracturas, tipo verse con este tipo de invasión canalar, yo soy de opinión de Annie. Yo faço todo por vía posterior, impacto los fragmentos, pongo los parafusos pediculares en la vértebra fracturada. Mas en este caso, o meu drive era más tener miedo de una infección por causa de las partes blandas. Solamente eso. Si no tenía esta lesión grave de las partes blandas, también hacía todo por atrás. Muy bien. A mí me parece un muy buen resultado. Me parece... Excelente resultado, pero que... Es un excelente resultado. Bueno, son diferentes opciones. Es muy discutible. Por eso a veces es interesante considerar el E5 como parte de la pelvis, con lo cual se reduce un poco a nivel mental nuestro el concepto del soporte anterior. Y podemos también hacer un soporte anterior por vía posterior. El canal es amplio, etcétera, etcétera. Hay varias técnicas para hacerlo. Igual parece muy interesante el resultado. Y yo tengo una pregunta para el doctor Valencia con respecto a la vía anterior. ¿Impactaste primero, pusiste el platillo superior en el end plate inferior del E4 y después lo metiste al sacro? ¿Así fue técnicamente la secuencia técnica? Lo primero a nivel de la placa inferior, en el sacro. Bueno, ahí acomodamos ahí y la distracción. Tampoco consideramos moldear el end plate de la vértebra L4 o de S1 al cage, porque eso nos hubiese disminuido la estabilidad que logra la placa vertebral con el implante. Es una caja expansiva, ¿no? Sí, una caja expansiva, es un cine. Bueno, creo que para remarcar, si uno va a hacer vías anteriores, en estos casos, en los cuales ya estamos teniendo la placa superior del implante atrás de la bifurcación arterial, es importante que sea una caja expansiva desde el punto de vista técnico porque facilita mucho las cosas, ¿no? Sí. Un comentario, pues también felicitar al doctor Valencia por el esfuerzo quirúrgico que esto requiere, porque la técnica es difícil. Yo estoy de acuerdo con la mayoría en que probablemente esta vía anterior se hubiera podido obviar y se hubiera podido esperar un poco en el paciente. Y obviamente siempre sucede esto cuando uno hace corpectomías a ese nivel, es que va a pasar eso que pasa, que se observa con cilindro, y es que no se va a adaptar bien. Una opción es tallar un injerto
para adaptarlo mejor a la anatomía, y porque no deja de ser preocupante todavía el hecho de que esto pueda migrar, ¿no? No se está usando muy bien hacia la porción superior y puede migrar precisamente donde están los vasos, ¿no? Entonces no deja de ser un riesgo todavía el hecho de que esta cilindro haya quedado en esa posición. Sí, Mario, pero tú aquí en los tumores, por ejemplo, yo le aconsejo que se puede hacer o tallar un cilindro de mes, un mes de titanio, lo que quieras, cortarlo y adaptarlo al platillo. También. Esto aquí no lo puedes manipular, no puedes cortarlo ni nada. Eso es más complicado. Él ha dicho, lo ha comentado, eso no está hecho para un No, el tallar, Hani, es tallar un injerto. No, eso es una opción buena. Puedes tallar el cilindro. Hay cilindros donde tú puedes cortar el cilindro en medio de la medida y tú adaptarlo, darle más altura abajo, o sea, tú lo puedes tallar en el mismo acto quirúrgico. Esto hace años Harms lo tienen, está en el mercado. Muy bien. Bueno, Hani, quería agradecer a todos los panelistas por las presentaciones, excelente en todos los casos. Muy buena la discusión que se ha dado en todos los casos. Así que ya llevamos casi 2 horas de webinar. Y bueno, agradecerle a todos, agradecer a Silaco por la participación, agradecerlo por el momento que han estado acá. Y bueno, gracias a todos. Muy bien. Si Hani, si quiere decir alguna otra palabra. Sí, yo creo que en nombre de la Silaco quisiera agradecer a todos los ponentes sus excelentes participaciones y su tiempo en este webinar tan interesante para todos, ¿no? Entonces, sobre todo también a ti, a Daniel, que ha moderado muy bien junto con la Junta Directiva y junto con el Comité Científico. Están haciendo un esfuerzo bárbaro para hacer estos webinars y, como no, también a la audiencia por haber compartido este webinar con nosotros y anunciarles de que tenemos una tentativa de hacer un webinar interesante el día 13. Lo anunciaremos con la industria para ver cuál es el impacto de la pandemia esta con la relación que hay entre la industria y la columna vertebral, o los médicos, los congresos, la investigación y todo esto. Si esto lo podemos lograr, pues os lo anunciaremos en breve, pero sí que tenemos uno muy interesante ya el programa está hecho para final de mes, el último sábado de junio. Tenemos ya casi siempre un webinar a final de mes, el último sábado de cada mes, así que os esperamos todos, por favor, y muchas gracias por vuestra paciencia y muchas gracias a todos de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Abrazos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Un abrazo a todos. Gusto verlos. Gracias. Bye. Gracias a todos. Un saludo desde La Paz. Gracias a todos. Gracias. Adiós. 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 Gracias. Adiós. Que estén todos sanos. Gracias. Igualmente, cuidaros. Adiós a todos. Gracias, Roca.